Bueno, bienvenidos a todos, gracias por venir a esta conferencia y como siempre pues somos de la Federación de Familias por la Paz y la Unificación, fundada por Rendo Samyamun y su esposa Hakia Han, y bueno pues compartimos 2 veces al mes la enseñanza básica, que es el principio divino, que toca diferentes temas, y el tema que he elegido para hoy es acerca de la creación y la evolución, o más concretamente, venimos del mono, evolución y creación son compatibles. Y bueno, vamos a empezar pues con la primera pregunta que aparece, que si venimos del mono. Pues seriedad no, porque incluso si vamos a la explicación de la teoría de Darwin o Darwin mismo, tampoco él ha pretendido decir que venimos directamente del mono, sino que más bien los monos, todos, y los simios y el ser humano comparten un antepasado común, que hubiese un primate antepasado común, de la cual pues ha surgido todas las diferentes líneas que han desembocado en los diferentes tipos de especies de monos que hay hoy en día y el ser humano, pero como se ve en el gráfico que vienen de diferentes linajes o líneas diferentes, ¿no? El ser humano vendría de los homínidos, que serían hombres prehistóricos, y vamos a leer lo que Darwin mismo dijo en su libro El origen del hombre. Y dijo así: como a menudo se ha hecho notar, el mundo parece haberse preparado mucho tiempo para la aparición del hombre, lo que es completamente cierto en un sentido, ya que debe su nacimiento a una larga serie de ancestros. Si un solo eslabón de esta cadena no hubiese existido, el hombre no sería exactamente lo que es ahora. Y a mí me gustaría enfatizar este punto que ahora aparece remarcado. El mundo parece haberse preparado mucho tiempo para la aparición del hombre. Yo creo que esa parte es quizá la parte más esencial. Quizá otros se habrían fijado más en la segunda parte, donde dice que no puede faltar ni un eslabón, ¿no?, de la cadena, porque él enfatizó mucho pues, que hubiese muchos estadios intermedios, ¿no?, y en este proceso de evolución gradual, que lo concibía de esta forma. Pero yo creo que esa primera parte vamos a ver que tiene más, vamos a volver más adelante a este punto. Entonces, la segunda pregunta es si son compatibles o no la evolución y la creación. Realmente pensamos que no. En el principio divino pues se habla de la unidad de la ciencia y de la religión. Lo que sí son incompatibles son las posturas fundamentalistas o los extremos. Los extremos son muy difíciles de unir, porque uno dice que no y el otro dice que sí, y entonces es muy complicado. Y estas posturas existen en todo tipo de grupos. También hay, por una parte, más específicamente en el tema de la creación o la evolución, está la parte intransigente tanto de los cristianos como también de ateos y materialistas. Por una parte, los cristianos, algunos, es un grupo pequeño, pero hacen mucho ruido normalmente, los grupos pequeñitos, de creacionistas, de fundamentalistas que dicen que la creación de Dios ocurre exactamente tal como lo dice o lo describe el Génesis. Es exactamente científico y es científica y históricamente. Cualquier interpretación no literal sería falsa. Entonces ellos tienen una legión también de científicos que analizan y cada detalle e interpretan todo con este concepto de base que tienen, ¿no? Y al otro lado, del otro extremo también son bastante fundamentalistas y se basan en el conocimiento científico, es el único válido, ¿no? Y Dios, al final su conclusión es que Dios no es necesario para explicar la evolución de la vida. Todo se tiene que explicar de una manera
totalmente natural. Entonces, claro, estos tipos de posturas sí que son totalmente opuestas y irreconciliables. Entonces uno dirá, tú estás equivocado, pues tú más. Entonces, eso ocurre en toda la vida, no solamente con este tema, con cualquier tema. Si tomamos esa postura extrema, intransigente, pues no va a haber nunca un acuerdo entre la gente. Entonces, esas posturas son incompatibles, pero la religión y la ciencia sí se pueden complementar desde la perspectiva, desde luego, del principio divino y de algunos grandes científicos como Einstein. Dijo, la ciencia sin la religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega. Y también dijo, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Entonces, los científicos más abiertos, que no ven solamente el mundo material, sino ven que hay algo de misterioso, algo de, ¿no?, más allá de la materia, pues deben reconocer este punto. Y en realidad lo que explica el principio divino es que la religión o la mente busca el conocimiento interno, la causa primera, los valores morales y éticos, el propósito de la vida misma, mientras que la ciencia, que representa más el cuerpo o el conocimiento externo, sería para descubrir las leyes naturales del universo, de la vida, cuál es la naturaleza de la materia y también el desarrollo tecnológico. Y si esto está todo centrado en el respeto mutuo, en la armonía y la cooperación, entonces realmente puede haber una unión, viendo una meta más elevada que la misma actividad, digamos, sea religión, sea ciencia, que es el bienestar de la humanidad y la conservación de la naturaleza. Entonces, si vemos esto como la meta, digamos, en conjunto, tanto de la religión y la ciencia, entonces puede haber cooperación y unidad entre religión y la ciencia y no tiene que estar en conflicto. Y esto, ya digo que los grandes científicos, ahora vamos a ver a Carl Sagan, que se proclamó ateo, pero dijo esto, la religión y la ciencia y la religión son dos empresas de conocimiento esenciales para el bienestar de la especie humana. Ambos deben comprometerse a salvar nuestro hogar planetario, que debe considerarse sagrado. Entonces, los grandes científicos, aunque él se proclamó agnóstico o ateo incluso, pero reconocía que era necesario la religión también. No decía, no, la religión no vale para nada, solamente la ciencia. No, él no tenía esta actitud. Los grandes hombres y mujeres de cualquier aspecto humano pueden ver, ¿no?, que todas las partes son necesarias y es mejor colaborar y respetarse mutuamente. Entonces, a partir de esta comprensión, vamos a ver otras citas más del Papa Juan Pablo II, ya más referente a la evolución y la creación. Dice, la Biblia también nos habla del origen del universo y de su composición, no como tratado científico, sino para hacer una referencia hacia las relaciones correctas entre el hombre con Dios y con el mundo. Nos dice que Dios es el creador del universo y del hombre, expresando en términos de la cosmología vigente en la época del escritor, que es importante anotar eso. La Biblia no desea enseñar cómo están hechos los cielos, sino cómo se va al cielo. Y se sabe que la Iglesia Católica pues acepta la teoría de la evolución tal como es, ¿no? Luego tenemos aquí, eso es la Academia Nacional de la Ciencia Americana. Dice, las religiones de la ciencia responden a distintas cuestiones sobre el mundo. Si hay un propósito en el universo, o si la existencia humana tiene una afinidad expresa, no son incógnitas que haya que solucionar la ciencia. Por lo tanto, muchas personas, incluidas a numerosos científicos, mantienen creencias religiosas enraizadas y al mismo tiempo aceptan la evolución de las especies. Entonces reconocen que
el propósito de la vida o del mismo universo no es el campo de la ciencia, no entra ahí. Eso es el campo más espiritual. Entonces, respetándose mutuamente se puede llegar a un entendimiento. Y vamos a ir de nuevo al mismo Darwin, cuando escribe El origen del hombre, que es el segundo libro más renombrado que ha escrito, después El origen de las especies, pues dijo esto, y esto es interesante. Creo ocioso consignar que esta cuestión es completamente distinta de otra de orden más elevada, la de saber si existe un creador y director del universo, cuestión resuelta ya afirmativamente por los más privilegiados inteligencias que ha habido en el mundo. Entonces, aquí vemos claramente que Darwin, cuando hizo la teoría de la evolución, no quería rebatir la idea de un diseñador, sino que ella dice que estaba afirmado positivamente, ¿no? O sea, que él no ponía en duda de que hubiera un creador detrás de la evolución. Así que eso hace la base un poco para explicar la visión un poco más, digamos, teológica o filosófica del principio divino, para entender un poco mejor la relación entre creación y evolución, ¿no? Es una parte interesante que si vemos, por ejemplo, el tiempo de la evolución, pues para que aparecieran las bacterias, que hace unos 4.000 millones de años, serían pues las 12 y 20, ¿no? Sería la mayor parte del tiempo, digamos. Pero luego para cada nueva etapa o nueva fase para la vida, pues a veces se necesitaba mucho menos tiempo. Por ejemplo, los dinosaurios aparecieron hace unos 200.000 años, millones de años, perdón. La aparición de los homínidos sería hace unos 4 millones de años, y la aparición de los seres humanos, los Homo sapiens, hace unos 100.000 años. Y si lo vemos un poco en una línea de etapas, pues sería un poco esta línea de estrados, ¿no? De etapas diferentes. Y ahora sí vamos a entrar un poco más en lo que explica, bueno, más que el principio divino es el pensamiento de unificación, que profundiza un poco más, es una parte un poco más filosófica. Y bueno, a ver cómo va esto. Por una parte vemos, la evolución sería como el efecto o la manifestación externa, y si lo vemos primero que aparece, bueno, el Big Bang, aparecen partículas elementales, luego aparecen las galaxias, todo eso son distintas fases que se van apoyando unos en otros, pero va en una dirección concreta, ¿no? Que sería la aparición del ser humano. Estrellas y planetas se van a formar, son importantes para que pueda surgir luego la vida. Si no hubiera habido estrellas o planetas, no habría habido nunca vida aquí en la Tierra. Entonces son etapas que se van formando para apoyar, es como una preparación para lo que viene después, ¿no? Cada etapa tiene su importancia y están interrelacionados. Luego está la vida, aparecen los organismos unicelulares, luego organismos pluricelulares, luego viene plantas, peces, anfibios, reptiles, mamíferos, que sería de donde los más parecidos a nosotros, vendríamos de esta línea, digamos. Luego los homínidos, que son nuestros precededores más directos, y al final ya aparece el ser humano. Ese sería, digamos, si vemos la evolución, ¿no? Desde cuando empieza el universo, con los primeros elementos, el Big Bang y aparición y todo esto, hasta el ser humano. Pero sin embargo, si pensamos en términos de la creación, pues todo esto sería el resultado de un diseño anterior. Esto es igual que nosotros, cuando, por ejemplo, un libro, por ejemplo, pues tú ves el resultado final, pero sabes que
alguien tiene que haber escrito, alguien tiene que haber, ahora es en el ordenador. Antiguamente, hace muchos años se tomaba mucho tiempo, ¿no? Para escribir cada página a mano. O sea, hay un proceso, ¿no? Hay un proceso hasta que aparece el producto final. Pero el primer paso es en la mente. Tiene que estar el libro, tiene que salir de la mente la persona, la idea, ¿no? Tiene que formarse la idea. Cuando la idea ya está formado, definido claramente, entonces cuando coges los materiales que necesitas y empiezas a manifestarlo en el mundo externo, ¿no? Pero todo está primero, viene del mundo interno, de las ideas, conceptos. Por lo tanto, se puede decir que hubo un diseño y un diseñador que pensó en un plan para que apareciera todo esto y finalmente el ser humano. Y lo curioso que habla el principio divino es que en ese plan es justamente al revés a lo que vemos aquí. En ese plan, primero sería el ser humano y luego venía todo lo demás. Entonces, cuando se dan todas las condiciones, pues como ya el plan está ahí y se dan las condiciones en el mundo material para que surja una nueva etapa, pues simplemente esa idea se colapsa, se manifiesta y todo va apareciendo. Claro, si lo vemos solamente externamente, la evolución por fuera, entonces parece algo milagroso, ¿no? Que de repente, ¿y ahora por qué aparecen galaxias? ¿Y por qué se condensan y forman estrellas? ¿Y por qué ahora de repente? Porque claro, por ejemplo, para que pueda surgir vida en la Tierra, tiene que haber elementos muy pesados, que no estaban anteriormente. Anteriormente había básicamente hidrógeno y helio. Entonces, para que se formen elementos mucho más pesados, átomos más pesados, se hacen en el interior de las estrellas. Entonces, era imprescindible que surgieran estrellas, pero que para que haya estrellas, primero tiene que haber galaxias. Entonces, cada paso estaba ya predeterminado, porque estaba en el plan. Entonces, no aparece por azar ni por casualidad, sino que aparece porque se ajusta al plan que ya estaba en la mente, en la mente del diseñador, ¿no? Aquí dice principio divino. Eso sí es directamente una cita. El universo no apareció de repente, sino que la formación del universo requirió un tiempo considerable. O sea, que no ha sido 6 días literales, sino representa un periodo largo de tiempo. Todos los seres de la creación crecen automáticamente por la fuerza del principio, alcanzando su perfección mediante el dominio y autonomía del mismo principio, pasando por el periodo de crecimiento. ¿Eso qué significa? Hay que traducir, interpretar eso. Pues que en realidad hay leyes naturales, o sea que ese diseñador no está ahí directamente detrás, como el escultor que moldea, ¿no?, la escultura. No hace falta que esté detrás, porque ya ha creado unas leyes naturales que se encargan de supervisar el proceso de la formación de la vida hasta que aparece el ser humano. Vamos a verlo de otra manera más esquemático de la creación. Ahí tenemos pensativo al creador, que tiene que tener idea, concepto y darle utilidad, función y propósito a cada elemento que forma parte de este proceso de la creación, que es o se puede llamar la evolución. Hay una naturaleza interna, una forma externa, eso ya tiene más que explicar, esa es su propia naturaleza, crea su imagen, semejanza, dice la Biblia, significa que el modelo fue el mismo, ¿no? Y luego el primer modelo que él pensó, primero es el ser humano. Ser humano, pues que tiene en su naturaleza interna la mente espiritual, emoción, intelecto, voluntad, corazón, amor, y luego también incluye ya un instinto más animal, una mente vegetal y las funciones físico-químicas, porque también tenemos partes semejantes a los animales.
y la parte externa está todo eso, ¿no? Hay también un cuerpo espiritual, no entramos en explicar esa parte, eso es obviamente lo que nos diferencia de otros animales, digamos, es el espíritu, el alma, ¿no? Por eso ahora no vamos a, eso ya es otra conferencia aparte. Y entonces hereda de ese concepto del ser humano, que es más la imagen directa, digamos, del creador, va a sacar la imagen luego de los animales, que sería igual, pero menos la mente espiritual y el cuerpo espiritual en la parte de la forma externa. Y luego pensaría que hace falta todo un ambiente para que aparezca el ser humano, tiene que haber un ambiente que los pueda sostener, que los pueda sustentar, que nos pueda nutrir y alimentar y proteger. Entonces, claro, si tenemos un cuerpo físico no podemos estar flotando en el espacio. En el espacio moriríamos, ¿no? Tenemos que ponernos un traje espacial. Si vamos sin traje no morimos en poco tiempo en el espacio. Entonces, tiene que pensar en todo un ambiente donde el ser humano y todos los seres vivos puedan crecer y estar protegidos, ¿no? Que es en la tierra, obviamente. Luego, pues aparecen los vegetales, que es un animal, pero sin instinto. O sea, se quita la parte del instinto, la parte del sistema nervioso en el cuerpo, la forma del cuerpo. Y luego, pues lo más sencillo, los minerales, pues es muy parecido, pero en realidad no tiene una mente vegetal y no tiene células, tejidos o órganos. Entonces, claro, esto, bueno, es lógico que bueno, cualquier diseño tiene que ir al detalle, ¿no? Y en eso también, bueno, hay otro tipo de pensamiento, pues en la ciencia que ha surgido ahí en los años 70, que son los principios antrópicos, que es también bastante interesante, que os animo a que podáis estudiarlo. Los principios antrópicos significa que hay... Uy, a ver. Ah, no, sí, era aquí. Que bueno, esa era la idea. Entonces la evolución, digamos, lo que nosotros hemos visto, lo que la ciencia observa externamente, va al revés. Hemos visto que en el concepto, aparece primero el ser humano y luego se sustrae de ahí la idea de los animales, luego se sustrae de los animales la idea de los vegetales, de las plantas y de ahí de los minerales y tal. Pero luego cuando realmente aparece en el mundo real, en el mundo material, aparece al revés. Primero aparecen los minerales, luego aparecen, cuando ya se forma la vida, la tierra, los vegetales, las plantas, luego aparecen los animales y al final aparece pues el ser humano. Y claro, si solamente observamos esta parte externa sin tener en cuenta la idea original o la idea, el concepto, el diseño, pues es muy difícil explicar esto, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, claro, Darwin pues, pensó mucho, ¿no? O sea, ¿qué leyes puede haber habido, ¿no? Para que evolucione la vida hacia el ser humano. Entonces salió con el tema de la selección natural, que bueno, más o menos, bueno, el más adecuado, el que tiene más ventajas, que mejor se adapta a las circunstancias, es el que sobrevive, los demás lo sentimos, es una competencia. Adiós. El que llega primero no es como el maratón, el que llega primero ha llegado primero. Eso es como con las carreras de Fórmula 1, ¿no? El primero es el primero, el segundo y ya está. Y luego, pues enfatizó mucho que eso ya, muchos incluso científicos ya ponen en duda, porque enfatizó mucho también la lucha, además que usó la palabra lucha o batalla, ¿no? Por la supervivencia, ¿no? Que hay como no competencia, sino una lucha, ¿no? Por sobrevivir. Porque, bueno, nos reproducimos mucho, hay demasiados seres vivos y pocos alimentos, pero eso hoy en día con el tema del ecosistema y de eso
se está poniendo mucho en duda, ¿no? Que realmente sea así, ¿no? Bueno, ahí quedó eso, él hizo un gran trabajo y hay que respetar, hay que estudiar lo que él quería decir y verlo en contexto de lo que hoy en día se conoce con más profundidad. Y ahora sí, un poco los principios estos antrópicos que estaba hablando. Entonces, las leyes de la naturaleza están finamente ajustados para que exista la vida y el ser humano. Por ejemplo, está el equilibrio entre la materia y la antimateria, que se ha desajustado, ¿ves? Eso es interesante porque dice que cuando hubo el Big Bang, la gran explosión, se formaron elementos que eran materia y era como un número más, era como 10 millones de elementos de materia, pero al mismo tiempo también de antimateria, que era uno menos. Entonces, cuando la materia y la antimateria se chocan entre ellos, o sea, todo se evapora, hay una gran explosión de energía, ¿no? Pero como había un elemento de materia más que de antimateria, pues se iba formando más materia. Si no, el universo no podría haber existido. Y tampoco no habría habido ni estrellas, ni planetas, ni galaxias, ni estrellas, ni vida aquí. Entonces hubo un ajuste ahí de esas cantidades entre materia y antimateria. O dice aquí, si la cantidad de materia en el universo fuese menor de la que realmente hay, no se podría haber formado galaxias y estrellas y no habría habido vida aquí en la Tierra. Si la cantidad de materia fuese mayor de la que es, las galaxias se habrían condensado, pero no se habrían fragmentado y entonces tampoco se habrían formado estrellas y planetas y la vida tampoco habría existido. Y hay así muchos distintos constantes cosmológicas que han observado, que son muy precisas, que están ahí, como las 4 leyes del universo, la ley de gravedad, el electromagnetismo, la ley de la fuerza débil, la fuerza fuerte que mantiene la cohesión de los átomos, todo eso está finamente ajustado para que pueda haber vida y también vida inteligente, nosotros que podemos luego observar y estudiar el universo, ¿no? O sea, la conciencia humana, ¿no? Entonces dicen, bueno, esto sería como las diferentes etapas, digamos, para que surja. He puesto la pareja, para que veáis que pues normalmente cuando se hace este tipo de, normalmente sale solo uno, ¿no? Como si fuera solo el macho, ¿no? Porque sale el hombre normalmente, ¿no? El hombre, ¿no? La cuestión del hombre. Pero obviamente tiene que haber habido un hombre, ¿no? La pareja, ¿no? Macho y hembra, ¿no? Entonces sale, ¿no? Y luego ahí pone un poco las edades, cuando aparecen, y bueno, han puesto diferentes nombres, Homo habilis, luego el Homo erectus, los neandertales que dicen que convivieron con nuestros, con los Homo sapiens durante unos 30.000 años. Estas cifras varian mucho, ¿sabes? Viene un estudio, viene otro estudio. O sea, ahí está lleno de interrogantes y de diferentes estudios que luego, bueno, habría que ver. Y luego al final llegamos nosotros, que hace unos 200.000 años, pues ya están hablando de que a lo mejor fue mucho antes. O sea, esto baila mucho las cifras y porque no se sabe muy bien, ¿no? Lo que sí se sabe es que todas esas especies de homínidos parecidos al ser humano, todos estos han desaparecido. Ya no hay ninguno de ellos entre nosotros, solamente podemos ver los fósiles que encuentran, ¿no? Solamente hemos quedado nosotros de aquí. Y vamos a volver aquí a la cita que di antes de Darwin. Vamos a recordar lo que él dijo. Dijo, como a menudo se ha hecho notar, el mundo parece haberse preparado mucho tiempo para la aparición
del hombre, del ser humano. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué hubo esa preparación? Pues todo eso es toda una preparación. Esos diferentes prehumanos, digamos, son como etapas necesarias para poder, bueno, llegar quizá al cuerpo mejor adaptado, más perfecto, para cumplir el propósito del ser humano. Habría sido necesario, bueno, algunas condiciones o algunas formas parecidas al ser humano para que pudieran... Aquí nos dice esto: la aparición del ser humano requería un aumento progresivo de criaturas que se parecieran cada vez más a nosotros. Esta homología, este parecido era necesaria para proveer una base de cooperación entre organismos vivos y el medio físico que se relacionan, siendo interdependientes y compartiendo el mismo hábitat. Entonces, pues todo eso es una preparación. Era necesario este tipo de preparación, y es un poco lo que se puede ver y un poco lo que realmente decía o lo que predecía Darwin. Pues no, en el registro fósil no se está viendo. Pues no se está viendo lo que él había dicho, que entre una especie y otra tenía que haber muchos estados intermedios, ¿no? Que parece que no, lo que nos enseña el registro fósil es que hay de esos diferentes prehombres, sí, hay fósiles de esto, pero no los intermedios, no están ahí. Entonces parece ser que es una etapa que tenía su finalidad y terminó, se desaparecieron. Luego hubo otra etapa más avanzado y también tuvo un tiempo de vida, unos millones de años, y desaparecieron. Y luego de ahí, ¿no?, hasta que queda solamente el ser humano, ¿no? O sea, es como que hay una preparación, pero con unos saltos, y no hace falta esos estados intermedios graduales de uno a otro, sino simplemente en unas épocas, según el diseño que ya existía, pues van apareciendo las distintas etapas humanas. Y cuando ya cumple su propósito, igual que los dinosaurios, ¿por qué han reinado 40 millones de años y de repente desaparecen? Pues claro, si se quedan los dinosaurios aquí y aparecemos nosotros, sobre todo los carnívoros, ¿qué harían? Chicha, 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 nos comerían, ¿no? No podíamos convivir con los dinosaurios. Eran demasiado grandes y fuertes. Entonces fue una etapa necesaria en aquella época, pero cuando ya ese experimento, digamos, ya no era necesario, pues vino el cometa, se dice un cometa grande, y se quedaron los mamíferos que ya estaban ahí, animales pequeñitos, y luego de ahí hemos venido nosotros, ¿no? O sea, todo eso es un proceso que era necesario, una preparación, ¿no?, para que aparezca el ser humano. Y bueno, vamos a finalizar pues con unas citas de Samyung-Moon, que ha hablado sobre la creación y la evolución, que me parecían interesantes. La evolución no es sino una observación externa del resultado de la creación. El universo no es el resultado azaroso y aleatorio de fuerzas sin dirección. Dios planificó la creación desde sus formas más primitivas a las más supremas. Desde el inicio tenía un plan definido, y sabiendo qué tipo de ser humano iba a crear, planificó el universo según el modelo humano. Bueno, todo lo que yo he dicho está aquí resumido en esta frase, ¿no? Pues ha dicho más cosas. En la creación, todo, desde la partícula elemental más pequeña al más grande, tiene propósito dual de autoexistencia, si es verdad, ¿no?, preservar la propia existencia, y la de existir por el bien de algo mayor. Por ende, todo tiene derecho a existir. El derecho a existir. ¿Cómo se relaciona todo el universo? El propósito dual hace que cada individuo busque a la vez su propia protección y también unirse con otros seres para convertirse en algo mayor. La teoría de la evolución entiende muy bien el propósito de la autopreservación,
pero se le escapa el propósito último de conectarse con el todo. Bueno, está bastante claro, ¿no? También. Detrás de la evolución natural hay una causa y propósitos ocultos que guía la vida, impulsando toda la existencia a perfeccionarse y lograr cierta meta. Esa meta es el amor. El amor se impulsa a aportar algo que beneficie a los demás y al mundo. O sea, de nuevo este énfasis en que no es solamente la supervivencia del individuo o de la propia especie, sino que también, sobre todo el ser humano con la conciencia, tiene que cuidar de otras especies y cuidar la naturaleza y cuidarnos, amarnos entre nosotros, ¿no? Y la última, ¿de dónde proviene la conciencia humana? Es algo que no podemos observar en ningún laboratorio ni examinar por ningún método de análisis. La realidad espiritual, como Dios o el alma humana, están más allá de los límites del mundo material. Para percibir la totalidad de la realidad del universo, tenemos que afinar nuestros sentidos espirituales. Como ya hablé, lo que diferencia realmente al ser humano de animales es el alma, el espíritu. El espíritu se conecta con otro mundo, que eso ya habría que ver, que es el mundo espiritual, ¿no? La conciencia está en esa parte más espiritual del ser humano. No, el cerebro es una parte del cuerpo físico, ¿no? Y bueno, pues eso era un poco lo que quería compartir. En realidad, bueno, la creación, la evolución no deben estar reñidas, sino que se pueden complementar uno y otro, ¿no? Y ya digo que incluso desde la misma perspectiva, bueno, de la evolución, se acepta, pues, eso que tenemos un antepasado común, que todo está interconectado, ¿no? Y venimos de un proceso evolutivo, ¿no? Pero claro, guiado, ¿no? El mismo Darwin, como hemos visto, reconocía que había un director del universo, ¿no? El director que hay, claro, un creador, ¿no? Entonces, para él no sería extraño si estuviera aquí decirle, yo creo que estaría de acuerdo con lo que hemos dicho aquí, que el creador lo había pensado antes, ¿no? Luego está siempre el tema de siempre que barremos hacia nuestra propia casa. Entonces, ¿qué ocurrió en el tiempo que vivió Darwin? Pues era un tiempo, bueno, como siempre hay confusión, siempre hay problemas. Y en ese tiempo hubo un auge bastante grande de ideas humanistas, de ideas materialistas. Fue la época también que surgió Karl Marx y otros pensadores más materialistas. Y también la ciencia, de alguna manera, entró dentro de un paradigma más bien materialista, es decir, que todo viene de la materia, entonces, y todo tiene que ser explicado e interpretado desde esta filosofía, ¿no? Entonces, claro, los que eran de este lado, pues cogieron las ideas de Darwin, dijeron que era el ateo y hemos visto que el ateo no era, pues estaba reconociendo, ¿no?, que hay un creador y un director del universo, pero bueno, la han cogido. Entonces sí es verdad que quizá en el siglo XX y todavía ahora pues se ha ido pues tomando sus ideas, pero para esta perspectiva un poco ya fundamentalista, ¿no? Pero yo creo que ahora también la ciencia actualmente, a través de la física cuántica, está dándose cuenta de nuevo que hay algo más, ¿no?, que el mundo material, que hay algo ahí. No es solamente, está la conciencia, ¿no? Ser humano, la realidad física incluso es el ser humano que lo colapsa con la observación, con la conciencia. La observación consciente hace que esto exista, ¿no? Si yo no le doy importancia a esto, aunque está ahí, ¿qué valor tiene, no? Si nadie lo usa, ¿no? Fíjate cuántos en nuestra casa, ¿no?, si lo pensamos, en el trastero, ¿no? ¿Quién tiene trastero en casa? A ver, ¿cuántas cosas no están ahí olvidadas, cogiendo polvo,
Existen, sí existen, pero si tú no lo estás utilizando, no le das amor ni valor, ¿qué valor tiene? Si no lo estás utilizando, está ahí cogiendo polvo, acumulando, ¿no? Arañas, o qué sé, cucarachas, pero no lo aprecias, no lo valoras, no lo usas, entonces es como que no existiera, ¿no? Entonces el ser humano, la conciencia humana, le puede dar utilidad a todo lo que existe en el universo. Entonces, para eso existe la evolución, la creación, es para que un ser consciente como el ser humano pueda cuidar de este gran hogar, ¿no? Y es realmente grande, ¿eh? Cuando piensas dicen que hay como 100 millones de galaxias y cada uno con 100 millones también de estrellas, que no solamente es la Tierra, ¿no? Un día tenemos que ir ahí a cuidar de todo, ¿no? Lo que hay ahí fuera. Pues nada, esto era lo que quería compartir con vosotros y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, María.